Muy buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Yo también estoy muy emocionado, como Argel, quizás más. Me gustaría tener esas extraordinarias cualidades de Selig, el personaje de Woody Allen, para contagiarme de esta juventud de los profesores que me acompañan y que son mis jóvenes maestros. ¿Sí? Cada vez que me siento a conversar con Gabriel Linares surgen 18 temas y no podemos agotar ni siquiera empezar a hablar de uno, ¿sí? en su oficina de aquí arriba. Argel lo acabo de conocer, me apena que él me conozca desde hace tanto tiempo. A Aurora Piñeiro le quiero dedicar un comentario que hizo hace unos pocos años, un amigo poeta, por su texto acerca de las discapacidades, ¿sí? Estaba yo en las puertas del Palacio de Minería con un amigo poeta. Pasó un individuo que lo saludó con cierto desgano, mi amigo, que es un poeta muy distinguido, Oscar de Pablo se llama. Le contestó el saludo también con cierto desgano. Yo le dije, pero ¿por qué? ¿No es un poeta, amigo tuyo? Dijo, no, es cuentista, es un escritor de capacidades diferentes. Siempre estoy tentado de contar este chiste y no dar crédito, pero tengo que ser honrado. Es uno de los grandes chistes de los últimos años, por lo menos. ¿Sí? Creo que lo que leyó Gabriel es sobrecogedor, es extraordinario. Me gustó mucho la música, será como la luz y todo esto que dijo. Tomaba notas apresuradamente mientras leía y realmente me gustó mucho. No sé si Gabriel, que está al tanto de tantas cosas, que está al día de las noticias del mundo literario, etcétera, sabe de la grabación más reciente de los 4 cuartetos. Bueno, hay que oírlo un día en la facultad, en alguna clase, porque fueron grabados por Lord Voldemort. ¿Sí? Entonces hay que oír los 4 cuartetos leídos nada menos que por ese señor tan temible. ¿Sí? Entonces, la trayectoria de Adrián, tal y como él la ha referido, me parece extraordinaria. Que haya empezado con el cuento, que haya ido a la poesía, que haya intentado de nuevo la narrativa. Se me quedan unos versos muy intrigantes, muy enigmáticos, como esta paronomasia, creo que se llama, fados, hadas, vados. ¿Sí? La buena conciencia es efectivamente un aguafiestas, como nos dijo en uno de sus aforismos. Mi mujer llama a esta ruina de la fiesta, ¿sí?, la parálisis del bien pensante. ¿Sí? Que es nuestras vacaciones en los hoteles del Caribe ya se acabaron para siempre porque se estropean los corales y los arrecifes, entonces ya no se puede ir al mar. Quisiera contestar un aforismo que leyó Adrián con otro que escribí impromptu. Mis canas viejas querrían oponerse a la gran travesura. ¿Sí? Bueno, voy a leer unos cuantos poemas. Lo comenté con Gabriel Linares, que son algunos de ellos, digamos, metatextos o poemas sobre literatura, o bien sobre escritores, o bien que recogen, a la manera en que él mismo lo hace, citas tal cual de nuestros autores. Voy a empezar con un poema que es al mismo tiempo un homenaje a un poeta pues más o menos contemporáneo mío, un poquito más joven, el chileno Raúl Zurita, cuyo poema El desierto de Atacama nos marcó a los lectores de mi generación, que lo conocimos. Era una especie de poeta de culto, como ahora lo es Héctor Biel Temperley o Néstor Perlonger.
Biel, Temperley y Néstor han muerto ya. Raúl está en Chile escribiendo en buena hora. Y bueno, este poema, que se llama El desierto, en homenaje a su poema atacámico, concluye con 2 versos de mi poeta favorito. Provienen de un soneto, es el final de un soneto que empieza, como ustedes probablemente recuerdan: menos solicitó velosa eta. El desierto. Que nadie olvide el fulgor del desierto. Duerma la arena en la lumbre del tiempo. Las montañas, los cuerpos heridos, la memoria, las ruinas quedaron en la soledad del desierto. Que cada herida resplandezca y cada beso selle de nuevo el rostro rojo del cielo. Que la plegaria y el vituperio, la vergüenza y el gozo se tiñan con la energía del desierto. Que tengas que escuchar siempre el rumor de la sangre en la plaza. El rojo cielo roto, las manos empapadas por un dolor oscuro, signos del desierto en el instante que enciende sus amaneceres y sus vibraciones. Que en las bocas no quede nada ni nadie, que queden todos metidos en la sombra fecunda, que todo se humedezca con la luz antigua de la resurrección, que todo quede en el vuelo de esta tierra, todo en la magia de las presencias, los gatos y los sopilotes, los perros y las iguanas, los yermos y los jardines, el jacinto dormido, el nardo enhiesto, que el desierto aparezca y desaparezca con un ritmo desnudo a lo largo de las horas y los días, las horas que limando están los días que royendo están los años. Voy a dedicar este poema, voy a leer la dedicatoria tal cual, a Corral Bracho, que este año cumple 60. Es un poema que se llama El silencio. Ese es el tema del poema. Está en las palabras dulces o ásperas de todos los días, de un modo oblicuo, y es una presencia inevitable en la que toda voz humana se reconoce antes o después de aparecer. En el relámpago es pura luz de inminencia, y en el trueno fiel es como la negrura del estruendo, su lado negativo, su reverso de virtualidades, su espejo profundo. En esta larga y suave mano que se tiende hacia mi rostro en las mañanas, reconozco su riqueza de sentido indecible. Lo agradezco a la manera de quien ama la invisibilidad y el poder de una dádiva divina. Habita en algunos textos cuya mudez impresa o caligrafiada es apenas una sospecha de su plenitud desafiante, pues no es igual a la mudez de esos signos. La sostiene, la nutre, la completa, la fecunda y hace posible su despliegue de forma y de significado. Sin él, la música no tendría sustancia ni estructura y muchos poemas se vaciarían de su magia sensible, hasta quedar convertidos en tibias cáscaras, en maquinarias inservibles o apagadas. Lo recogí hace años en los ojos de una mujer que agonizaba lentamente y veía el abismo. Ella me entregó un pedazo brillante y sordo del mundo que la rodeaba en ese preciso momento con los dones acres del sufrimiento en la última prueba. Juan de Yepes y Juan de Patmos sintieron su profundidad en los actos amorosos o turbulentos de Dios. Su existencia tiene todos los atributos de la nada, pero está repleta y abruma. A veces tiene la delicadeza de un espíritu sobrehumano que podría aniquilarnos como el ángel de las elegías de Rilke. Hecho de negatividad y transparencia, no es ni una cosa ni otra, y se parece al pensamiento que lo solicita con frecuencia en las altas noches y en los días indiferentes y ruidosos.
tiene un fuego y lo deposita en el corazón, semejante a la muerte y en todo parecido a la vida que vivimos y nos vive de un modo impersonal y abstracto. A ese fuego he confiado la riqueza o miseria de miles de vocablos, acaso innecesarios. Este poema de este mismo libro, que se llama Hacia la superficie, se llama Otro gallo. Rompo el estambre de la voz y el óvalo del silencio se abre para que surja el gallo de la sílaba matinal. Lobo de la madrugada, escribió Antonio del Toro memorablemente al describir al gallo que anuncia las mañanas desde el corral heroico y populoso. El gallo de esta sílaba es diferente. Desovillado, hirsuto, con su cresta de níquel y platino, tiene un corazón tímido y como hecho de lirismo, barnizado a conciencia por una obsesión autobiográfica. López Velarde oía cantar en Venado un gallo así. Lo escuchaba en los burdeles de la ciudad ojerosa y pintada, y en el tenue y poderoso recogimiento de su rincón en la avenida Jalisco. Yo lo observo a través de los poemas velardeanos y lo descubro, redescubro, examino en cientos de páginas de otros lugares. Versos de Lowell, iluminaciones de Cavafis, sombríos recatos de los heterónimos de Pessoa. Gallo demencial, alebrije de las mecánicas inconscientes que nada saben de Freud. Fluido animal, celestial y terrestre, que se esconde en la noche de los poemas y despierta al día insolente de la lectura inquisitiva. Los poetas lo han destazado para hacer 1000 caldos de vanilocuencias y confesiones, pero revive como una grandiosa, graciosa y locuaz ave fénix, resucita de las cenizas y los llambos para insistir en todas esas minucias que tiñen los atardeceres adolescentes y las reuniones desveladas y deslumbradas por los fogonazos de oro de la emoción y el pasmo. Al terminar de escucharlo y dejar que su obra de impudicia y furor haya concluido desde la sílaba inicial de su silueta, hay que hacer otro ovillo para aprisionarlo de nuevo y confinarlo bien, aherrojarlo. Él se dejará hacer, así acepta la cárcel del silencio, hasta que las jornadas abren más tarde otro mínimo espacio, otro resquicio propiciatorio para sus cálidas indiscreciones. Bueno, este es un poema de homenaje a algunos de mis dioses tutelares, o lares, ¿sí? Se llama La música de lo que pasa. Es un poema que es tocayo de un libro muy hermoso de Helen Wendler, ¿sí? De ensayos, de grandes ensayos de crítica, como debe ser la crítica de poesía, ¿sí? La música de lo que pasa es una frase que, me atrevo a decir, Gabriel, es un poquito mejor en español que en inglés, ¿sí? Yo la oí por primera vez en una entrevista que vi por televisión con el poeta Seamus Heaney, poeta irlandés. Como ustedes saben, en la mitología celta hay un personaje que es una divinidad así proteica, ¿no? Metamórfica, que es Finn McCool, ¿sí? Los hombres del bosque están conversando alrededor del fuego y empiezan a discutir sobre música y se preguntan unos a otros cuál es la mejor música, ¿sí? La música que se chifla, la música que se baila, la música que se escucha en silencio, la música del canto, la música de la voz, la música de este o aquel instrumento o de todos juntos. Y de repente aparece Finn McCool y le preguntan los hombres del bosque a Finn McCool: viejo Finn, tú que sabes tanto, tú que eres un sabio, dinos cuál es la mejor música. Y Finn McCool le dice: the best music is the music of what happens. La mejor música es la música de lo que pasa. Digo que en español es un poquito mejor porque pasar, ¿sí?, tiene más de un sentido, ¿sí?
La música de lo que pasa. Seamus Heaney se inclina sobre la muerte de su primo Colum McCartney. José Gorostiza mira un vaso de agua en una oficina de la Cancillería. René Char ve una alondra y discierne el mundo tras el fuego guerrero. César Vallejo descubre su muerte andina y parisien y hueso húmero. Pablo Neruda dice mentiras del tamaño de grandes mascarones y caracolas. Derek Walcott escucha el grito de una gaviota cuyo vuelo semicircular cierra la bahía. Este poema que voy a leer tiene que ver con la historia, una parte de la historia de mi familia. Una tía abuela mía se separó hace un montón de tiempo, ¿sí? Por ahí de los años 20 o 30 yo creo, de un señor que muchos años después llegó a tocar, deshecho por una enfermedad terrible, a la puerta de esta tía mía, ¿sí? Era mi tío Manuel, que estaba aquejado de esa secuela de la epidemia de influenza que siguió a la Primera Guerra, ¿sí? Esta enfermedad, y mejor dicho, las secuelas de esta enfermedad dejaron dormida a mucha gente, ¿sí? Las secuelas de la influenza. Y eso le dio pie a un médico muy inteligente y muy buen escritor que se llama Oliver Sacks, para escribir un libro con sus observaciones clínicas, un libro que se llama Awakenings. Luego ese libro dio origen a una película con Robin Williams y Robert De Niro, ¿se acuerdan de ella? ¿Sí? Bueno, mi tío Manuel estaba enfermo como el personaje que hace Robert De Niro en Despertares, en Awakenings, ¿sí? Y este poema está dedicado a mi tío Manuel. Tiene un epígrafe que pues yo copié del libro de Oliver Sacks, y que con el tiempo descubrí que estaba mal, que Oliver Sacks había citado mal tanto el título del poema como la línea misma, ¿sí? Como el verso mismo se ve que citó de memoria. El verso debe decir: one is always nearer by not keeping still, ¿sí? Es decir, a ver si me ayudan, uno está siempre cada vez más cerca a base de estarse quieto, más o menos, ¿sí? Muy larga la traducción, pero ese es el sentido, ¿verdad? Es un verso de Tom Gunn, extraordinario poeta inglés. Mi tío Manuel fue el primer enfermo de Parkinson, parálisis agitans, que me tocó ver en la vida. La fragmentación de sus movimientos corporales y su falta de sentido de Asia me intrigó siempre. Ahora lo recuerdo como un ser atravesado de parte a parte por un minucioso cataclismo. No estaba loco, ni su mente había sido cegada, anulada o destruida. Vivía, eso sí, en otra dimensión. El tiempo, el espacio y el movimiento con el que poblamos, esas dos grandes categorías del espíritu, habían perdido para él los ángulos y las redondeces que para el resto de nosotros tienen. No había extraviado su centro. Su cuerpo tenía, en cambio, un millar discontinuo de centros. Lo rememoro cuando contemplo la ciudad y el mundo con una actitud no muy frecuente, debo reconocerlo, de templada piedad, de lástima y de aceptación. Un poco para no despegarme de uno de mis temas más entrañables, que es la Primera Guerra Mundial y la poesía que se desprende de la Primera Guerra Mundial, voy a leer un homenaje a un poeta muy poco conocido que combatió en las trincheras, en la batalla del Somme, Ivor Gurney. Ivor Gurney, poeta, soldado y compositor, trabajó como pianista acompañando las películas mudas en las salas de cine de los años 20. Había estado en el Somme
Fue gaseado, herido, y vio la muerte de sus compañeros entre el lodo bajo los relámpagos de la artillería alemana. Presenció impotente la agonía en las trincheras. Tuvo problemas para alistarse porque tenía muy mala vista. Después fue un combatiente bravo, sin dejar por eso de ser un hombre tímido. Fue hospitalizado varias veces debido a sus frecuentes arranques de paranoia, hasta que se decidió, en las altas esferas de la ciencia médica y moral, que ya no saldría jamás del manicomio. Murió loco entre cuatro paredes. Nunca entendió que la guerra había terminado en 1918. Dentro de él seguía librándose una batalla interminable. Es una manera de decirlo. Habrá quien diga que fue un mártir, o un hombre de su época, o un suicida, o un débil, o un simple quebrantado. Oh dioses, cuán extrañas son las opiniones de los hombres y con qué facilidad las expresan. De mis recuerdos de un compañero poeta, muerto ya, Jaime Reyes, uno de los grandes poetas que ha habido en este país. Voy a leer esta semblanza, esta, digamos, etopeya o este medallón, ¿sí? Jaime Reyes. Metió la mano entre la hierba y escarbó con manos ansiosas. Había un perro ahí. El perro no lo mordió. En cambio, le dio 6 monedas de ceniza y luego le dio 17 sellos de vapor, la llave de un encierro, el vaso de un ahogo. El perro le dio quebraduras de espinas, fracturas de oxígeno, libros deshojados, una reliquia de Vallejo, un avalorio de la ciudad, un tornillo más solitario que sus sueños. El perro tenía la cara de un extraviado, de un náufrago, de un apandado. Pero él amó ese perro con una nostalgia y un sentido de deuda que tenían, a su vez, gestos de muchachas hambrientas. Le dio una grieta y le entregó salmos y memorias y voces. Metió la mano en el agua oscura y sintió los dedos mojados, pero esa agua era follaje de relámpagos, brisas de calcinaciones, carbón feroz, caldos amargos. El agua lo limpió, sin embargo, y la amargura se le quedó en los labios y en el bigote, ese bigote suyo que lastimó la cara de sus mujeres y que hacía murmurar a sus amigos. Sus amigos, digo sus amigos una vez más, sus amigos heridos, pero no heridos por él. Él mostraba heridas y esas heridas eran sus amigos, a ver si se me entiende. Metió la mano entre nosotros y sentimos una sacudida, porque era un demonio. Era un demonio y se murió. Un día de enero se murió completamente. Aquí queda una ansia por su muerte. Aquí dejo yo de escribir para que él siga escribiéndome, hiriéndome, mostrándome todo eso que sacó del agua y del perro que estaba debajo de la hierba. Bueno, no sé si tengo tiempo. Sí. Voy a leer un poema muy antipático. Les voy a pedir que me ayuden a... ¿Cómo se pronuncia Somerset Maugham? ¿Así? ¿Está bien? Somerset Maugham. Pues es un estreno mundial, nunca lo he leído, ¿sí? Como aquí ha habido muchos estrenos mundiales, ¿no? ¿Verdad? Apólogo de Somerset Maugham. Decía Somerset Maugham que la gente encantadora es débil y tiene poca voluntad, que su encanto les sirve como arma defensiva ante la dureza del mundo, sus sonrisas y su sentido del humor como máscara múltiple para ir al sesgo, caminar de lado, no hacerles frente a los demás amenazantes. Somerset Maugham apunta al centro de esas personalidades e insinúa con impaciencia que los encantadores son una horda despreciable de mediocres y de cobardes. Una persona encantadora lee esas palabras y decide volverse pedante, agria, indiferente y soberbia. Una mañana, al despertar, recuerda el origen de su transformación y decide convertirse en escritor inglés.
pero ya nada tiene remedio. Será para siempre lector de ideas ajenas que lo desprecian, aun cuando hago esfuerzos titánicos por apropiarse de ellas. Decide entonces, mejor aún, volver a su personalidad anterior, llena de simpatía y de suavidades. Algo, empero, se le ha podrido dentro fatalmente y comprende con impaciencia que nunca volverá a dar a los otros, a los demás, antes amenazantes y ahora pasto de sus dardos de hiel, el don del encanto personal, y se resigna al lirismo contrariado de una agonía esquizofrénica. Voy a terminar entonces voy a leer un poema sobre una línea muy conocida de William Wordsworth: The child is father of the man. El niño es el padre del hombre. No sé cómo buscarte dentro de mí, niño que fui. Si debo escarbar encarnizadamente en la memoria o invocarte por medio de magias repentinas en las que no creo. Estás perdido, pero no para ti mismo, solo para mí. Sin embargo, soy tú, o eso me dicen quienes parecen saber más de mí que yo mismo, o que tú. En el tiempo de la vida tuviste un tiempo propio, largo, dilatado hasta el confín de juegos infinitos. Sé que jugabas como ahora yo juego, pero eso no es encontrarte. Soy tu repetición, siquiera en el esplendor mínimo del juego y sus inocencias y sus culpas. William Wordsworth afirma que eres mi padre. Él juega un juego estrafalario con los años, con las edades y con la genética. Por las entrañas y por la biología, mi padre fue otro y ya está muerto. Tú estás vivo, y es cierto que vives como una sombra palpitante dentro de mí, pero no conozco ese dentro. Cuando examino el interior de lo que soy, hallo solamente un amasijo de formas indistintas, apenas discernible por un esfuerzo del recuerdo, pero estás ahí, impalpable, invisible. Acércate. Pienso a veces que no quieres hacerlo para que yo no te mate, o te me escapas minuciosamente por una voluntad incomprensible de ocultamiento, pues sospecho que no me tienes miedo, como no le tiene miedo la sombra al cuerpo que la proyecta sobre la pared. Es posible que siempre estés aquí y seas la forma sagrada de una ignorancia cósmica que debería atormentarme, pero quizá, mejor aún, tienes la hondura de una sabiduría visionaria. Sin embargo, sé que aborreces tales grandes palabras, acaso porque las desconocías o porque ellas te desconocían. Entre mil otras cosas, puedo entender que eres precisamente eso, el desconocimiento de las grandes palabras. Que el tiempo presente de tu ausencia o de tu estilo de esconderte, que por el tiempo presente de tu ausencia o de tu estilo de esconderte, eso me baste. Mientras tanto, en sueños, murmuro tus cantos sin significado y en la vigilia intento ponerlos en líneas irregulares de juego serio, ese otro confín. Muchas gracias. Pues no nos queda más que agradecer. Bueno, quizá alguno de ustedes tenga alguna pregunta o alguna petición o algo. En caso de... Una complacencia. Sí. ¿No? Bueno, pues no me queda más que agradecer a Adrián Muñoz, a Aurora Piñeiro, a David Huerta y a Gabriel Linares el haber aceptado la invitación para leer poesía en público, que por la cantidad de público que hay, te podemos decir que fuimos un éxito rotundo. También quiero agradecer a la División de Estudios Profesionales, dirigida por Gabriel Linares, y al Colegio de Letras Modernas, cuyo representante ahorita es Alejandro, porque sin su apoyo no hubiese podido ocurrir lo que ocurrió ahora.
y a ustedes también les agradecemos mucho su presencia. Gracias.